Lisette Curiel, bienvenida. Gracias por estar en el podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido últimamente? Muy feliz, muy contenta. Muchísimas gracias por la invitación. Se siente muy bonita energía. Y sobre todo quiero agradecer a toda la gente que ha seguido de cerca mi carrera profesional desde mis inicios, de verdad. He sentido un gran apoyo, un gran cariño y les tengo muchísimo aprecio y me los llevo en el alma. Y pues hoy vamos a platicar de muchísimas cosas, incluso vamos a abrir un poco mi corazón y voltear atrás al pasado, donde voy a revelar cosas que a lo mejor que nunca he dicho. Y qué mejor que contigo, que con esa confianza y sobre todo, bueno, que la vida nos pone ahora en esta sintonía, ¿no? ¿Quién iba a decir que tú ahora me vas a entrevistar a mí? Sí. Que regularmente yo estoy de aquel lado. Sí, ¿cuántos años ya llevas en la comunicación? Y me gustaría que platicaras sobre tus inicios, porque realmente tú estuviste ya trabajando podríamos decir que en las dos televisoras importantes aquí en Baja California. Y de México. Y de México, ¿no? Como son Televisa y TV Azteca. En Televisa la última empresa que estuviste. A tus inicios empezaste en TV Azteca. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo fue de tus inicios? ¿Cómo te llamó la atención primeramente el estudiar una carrera de comunicación? Eres egresada de la Autónoma de Baja California y cómo empezaste y si desde un inicio como estudiante. Yo recuerdo que tanto tú como también tu gemela, mi hermana Anneli, eran muy entusiastas en el tema de la actuación, porque sé que estuvieron en clases de teatro, no solamente en el tema de la comunicación, y luego les sale una oportunidad de trabajar juntas, ¿no? En TV Azteca. ¿Cómo fue esos inicios? ¿Cómo fue en el momento cuando ustedes estaban estudiando comunicación? ¿Qué es lo que querían? Porque siempre andaban juntas y muchos proyectos se lo aventaron, los hicieron juntas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese inicio? ¿Y cómo fue que decidieron, porque ambas en su momento, en este caso tú, decidieron irse por la carrera de comunicación? Fue una gran experiencia y creo que las mayores cosas que he hecho en mi vida, el compartir lo que me apasiona junto con mi hermana, algunos saben, soy gemela, y como tú dices, emprendimos esta carrera juntas, pero porque en sí nos gustaba. O sea, porque a veces sí nos preguntaban, ¿por qué estudian lo mismo? ¿O por qué las dos la misma comunicación o teatro, actuación o proyectos en televisión? Y es que en verdad nos gustaba y de verdad somos muy unidas y eso creo que nos ayudó muchísimo y siempre estudiamos juntas en la escuela, también en los proyectos y siempre íbamos caminando y traíamos con la misma sintonía. Pues yo empecé en los medios de comunicación hace más de 15 años y ahorita recordando de verdad, voltear al pasado y abriendo esa puertita, agradezco muchísimo todas las experiencias que me ha tocado y que he vivido y que han sido muchas y que muchas veces la gente más cercana lo sabe, pero en general a lo mejor el público no lo sabe y lo quiero compartir para las nuevas generaciones y para la gente que en este momento tiene un sueño, una meta y siente que va pero se regresa y que no alcanza. Que los sueños se cumplen y que todo es posible si crees en ti. Y sobre todo, la importancia de no de rendirte, de ir por tus sueños, de luchar por tus sueños. Y comienzo en esta increíble aventura, sobre todo la televisión, que siempre quise hacer desde niña. En verdad, a lo mejor se escucha como cliché, pero siempre todo comenzó en mi mente, en mi imaginación. Y ahora entiendo que estaba visualizando, que estaba manifestando y que estaba decretando. Ahora ya que hay más información con eso del desarrollo humano. Y yo me acuerdo, de verdad, de niña, que me sentaba en la casa, su casa, en el sofá, viendo la televisión, porque era lo que más consumía y lo que estaba más cerca de ti, ¿no? Al inicio de los medios de comunicación fue el impreso, la radio, la televisión, y nos ha tocado a nosotros vivir una evolución tremenda de lo que es la televisión. Entonces yo me acuerdo que lo que más se consumía y se veía también era televisión, era Televisa, TV Azteca, las televisoras más importantes, pero como que ya lo traía, siempre me inclinaba y me gustaba todo lo relacionado a las artes. Estuvimos en baile de jazz, de baile de danza contemporánea, baile de hawaiano, de ballet, y creo que mi mamá se dio cuenta también de lo que nos gustaba y de las habilidades que tenía,
y siempre nos metía en clases donde nosotros podíamos desarrollar nuestro talento, que eso también es muy importante, que tus padres de familia se den cuenta y te apoyen, impulsen a desarrollar tu talento y sobre todo que te den palabras que te motiven. No sé, tú recuerdas, Cristian, porque en ocasiones hay familias o contextos que desde niños tienen un sueño, que quieren ser periodista, que quieren ser abogado, que quieren ser doctor, que quieren ser boxeador, pero ¿qué te dicen los padres o la gente que está a tu alrededor? Ay, ¿de eso de qué vas a ganar? ¿De eso de qué vas a vivir? No es un sueño muy largo, no, ni para qué te va a servir, no tienes talento, no, de verdad no se lo crean y no escuchen. Si tú realmente crees que te gusta y lo quieres con esa pasión, ve por tus sueños. Y sobre todo importante lo que digan los padres de familia. Yo recuerdo que en mi casa, en nuestra casa, mi mamá siempre nos decía, ustedes estudian lo que les gusta, prepárense, viajen, conozcan el mundo. Y aparte también ya lo traía, como que es esa sensibilidad de informar, de estar en contacto con la gente, ser el puente, ser la conexión. Y yo me acuerdo que me ponía enfrente de la televisión y era así como se me quedaba hipnotizada y decía, yo veía y yo decía, algún día voy a trabajar ahí. Sabía qué es lo que quería, tenía muy claro qué es lo que quería hacer cuando fuera grande y en dónde quería trabajar. Entonces dije, yo voy a trabajar en la televisión. Yo voy a ser famosa, no, yo voy a ser actriz porque también quería ser actriz. Yo voy a ser presentadora de noticias y también quería ser presentadora de entretenimiento y todo lo he hecho. Y en Televisa. Pero nunca sabes cuándo la vida te va a enviar, ¿no? Y tú también seguramente tu experiencia hacia dónde te va a llevar ciertos caminos, porque primero me tocó empezar en TV Azteca, lo cual de verdad estoy muy agradecida con la oportunidad en ese momento, el director, el productor, porque fue mi primera casa y la que me dio las enseñanzas, los aprendizajes Ahí y la evolución. Empezaron como estudiantes, ¿no? Exacto. O sea, entraron como practicantes en TV Azteca y ahí mismo en su momento les dan una oportunidad de un programa, ¿no? Así es, y nunca te cierres a las oportunidades porque nunca sabes qué camino te va a llevar a tu objetivo. A lo mejor tú quieres ir por aquí, pero la vida te está mandando por acá. Y vas a llegar al mismo fin, a tu sueño, ¿sí? Entonces, antes de entrar a TV Azteca, rápido te cuento que también quería ser actriz de teatro, pero en este momento, aquí, pues, en Tijuana, en Baja California, pues no había una carrera de teatro, tampoco en sí no había una carrera especial. En periodismo te tenías que ir a la Ciudad de México, a Estados Unidos, a Europa, a España, a otra parte del mundo. Entonces, bueno, lo más cercano que era estudiar la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, que ahí la rama abarca varias cosas, ¿no? Y de entre ellas era los medios de comunicación y lo que a mí me gustaba, pues era la televisión. Entonces entro a la UABC, cuando entro en el primer semestre de la UABC, cimarrona orgullosa, me doy cuenta, me entero de que hay un diplomado de teatro. Entonces ahí mismo en UABC, ahí mismo no, estaban promoviendo, ¿no? Era en el CECUT. Okay. Era en el CECUT, es el Centro de Artes Escénicas del Noroeste, el CAEN, avalado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. O sea, no era cualquier diplomado. Y duró un año y eran clases, híjole, de lunes a sábado. De lunes a viernes iba a las 3 de la tarde, salía a las 10, 11 de la noche y los sábados también en la mañana, en la tarde, clases, cursos, y funciones los fines de semana, y entonces estudiaba en la mañana, luego en la tarde me iba a trabajar, y si tú me preguntas cómo lo hice, no sé. La verdad no sabemos cómo lo hicimos, pero sacábamos buenas calificaciones y ahí te das cuenta que pues cuando quieres algo lo puedes. Entonces estudio el diplomado de teatro, dura todo un año, y ya cuando termine ese diplomado, pues prácticamente toda la carrera, y mi hermana y yo, Anneli, que hicimos también este diplomado y teatro, y estábamos estudiando la misma carrera, directores de teatro nos invitan a ser parte de los personajes importantes y titulares, por así decirlo, de obras de teatro. Hicimos No, Frontera Espontánea, Cocodrilos, con Edward Coward, con Juan José Luna, que fue una de las experiencias más bonitas también. Y ya para llegar a Azteca, cuando ya teníamos que terminar nuestra carrera, pues dije, no, ya tengo que empezar a hacer algo que a mí me gusta, que era también ya la televisión. Entonces ya le hice palomita, ¿no? A mi lista y deseos de que quería ser actriz de teatro. Y ahí... Entonces lo dejaste como un proyecto, vamos, que querías incursionar en el teatro, hiciste teatro y ya nunca te ha vuelto llamado la atención otra vez. Sí me llama, me gusta. Y también me gustaba mucho hacer
actuación de cine, pero también me gustaba mucho el comunicar, trabajar en televisión, el presentar noticias. Y hice cortometrajes, participé en cortometrajes, en comerciales, incluso participamos mi hermana y yo en una escena de la telenovela Amigas y Rivales de Emilio La Rosa. Imagínense. Cuando grabaron aquí algunas escenas y el director era el papá de Gael García. Ah, muy bien. La verdad fue súper padre la experiencia. Entonces, cuando ya teníamos que prácticamente, pues, terminar la carrera, tenía que hacer las prácticas de servicios sociales, dije, ok, ya, de ese teatro lo dejo un rato porque era también muy absorbente. O sea, era todo el día en ensayos, los fines de semana, obras, y la verdad fue muy bonito porque hicimos varias presentaciones, muchas presentaciones, tanto en el Teatro de la UABC, del IMSS, recorrimos el estado dando funciones, nos presentamos en el Festival de Teatro que fue aquí de Tijuana, en el Teatro Universitario, muchísimas cosas. Entonces, la verdad, híjole, tengo muchísimo cariño. Entonces ya teníamos que hacer nuestras prácticas profesionales y ahí mismo en la UABC nos dijeron, les recomendamos que vayan a Azteca porque al parecer hay unas vacantes, unas acababan de hacer. Solicitando practicantes. Unas practicantes acaban de terminar y al parecer estaban libres. Pues vamos las dos, Anneli y yo, mi hermana, que somos gemelas. Y sí, nos aceptan a las dos. Y ahí arranca la aventura. Y al inicio realmente como practicantes no salían a cuadro, no salían en televisión, era nada más ayudar, asistir en producción y todo lo demás, ¿no? Sí. O cómo fue que iniciaron ahí en ese camino de practicantes. Sí, de involucrarte en funciones, de ir aprendiendo y practicando. Y ahí prácticamente le entraron a todo, a noticias, a periodismo, deportes. Bueno, ahí no tanto noticias, pero a mí siempre ya después me llamaba la atención, pero sabía cuáles de los pasos quería hacer. Sí, quería ser actriz, quería hacer televisión y quería ser infantil también, porque antes de llegar a TV Azteca, tenía como la inquietud de estar en el programa de Club Infantil que era de Televisa. Fuimos a hacer el casting. Sí, era el único que había en aquel entonces, ¿no? Exacto. Realmente con y en el famoso te veo, ¿no? Sí, vastísimo, un ícono. Y entonces yo estaba niña, entonces pues yo me quería ser conductora, ser presentadora también de entretenimiento. Y vamos, las dos, Anneli y yo, fuimos y quedamos y nos hicieron la entrevista y todo. ¿En Televisa? Sí, estaba así a punto del contrato, casi de firmar. Y ya después, ya no nos hablaron. Ok. Entonces ya después nos enteramos, supuestamente, que buscaban hombre o mujer y como éramos gemelas se les hizo un poco gacho, por así decirlo, que tenían que escoger a una, ¿no? Ah, muy bien. Supuestamente. Entonces, pues entramos en Azteca y estábamos, sí, las haces de todo. Algunos cuando dicen hacer prácticas dicen que las ponen a traer el café, el agua o ya sabe, las copias. No, si les quieren hacer eso, ustedes involúcrense en tratar de aprender todas las áreas, porque es importante porque después cuando ya estés reporteando o quieras hacer algún programa o quieras estar de presentadora de noticias o de entretenimiento, de deporte, de clima, lo que quieras, pues te va a ayudar, ¿no? Porque vas a traer esa enseñanza y ese aprendizaje. Entonces nosotros estábamos haciendo ahí las prácticas y hacíamos de todo. Y en ese entonces, en ese lapso, me entero que hay un casting masivo a nivel nacional que estaba haciendo Azteca porque estaba buscando talentos y nuevos conductores, nuevas caras y bueno, y le pido permiso al productor porque pues estamos haciendo las prácticas, dice sí, claro, ve y nos apoyó, ¿no? Entonces fueron a Azteca, nivel nacional, sí. Azteca, México. Por nuestra propia cuenta, con los gastos por nuestra cuenta y sin ninguna influencia de la televisora, no aprovechando de que estábamos en la televisión, entonces fuimos nosotros porque fue mi hermana Eli también, donde conocí, hice una gran amistad con Cristian Orozco. Fuimos los tres, nos decían los trillizos, porque andábamos. Este chavo Cristian ya traía una trayectoria, ¿no? Y él había estado él ya estaba en Azteca. Ya estaba en Televisa. Primero estaba en Televisa, estaba en producción. Entonces, este chavo Cristian Orozco no estaba en el Azteca todavía, también fue parte de. No, sí, cuando nosotros ya estábamos en Azteca, él ya estaba. Le ofrecen conducción allá. También es un ícono de aquí de la región. Cristian Orozco tiene una gran trayectoria y digo, ya después se convirtió en emprendedor, ahora empresario y está muy activo en la sociedad tijuanense, estuvo también metido en la política, pero sí recuerdo también de sus inicios y que pues a final de cuentas es un referente de aquí de la materia de la comunicación y la carrera, que es muy complicada y difícil y sobre todo es muy cerrada, ¿no?
Y sobre todo ahora lo entiendo más por el tema de los espacios, que realmente pues nada más había 2 televisoras y querías hacer tele, que era el medio, uno de los medios donde, digo, ahora ya cambió mucho, que a lo mejor ahorita tocamos ese tema, pero realmente nada más había 2, era Azteca o Televisa y eran muy estrechos los espacios y una competencia muy alta, me imagino, ¿no? Sí, y eso me di cuenta cuando fuimos a este casting masivo a nivel nacional que estaba haciendo TV Azteca. Me imagino que había muchísimo. Ay, no te imaginas. De verdad, pues, ya sabes. Llegamos con toda la ilusión y bien motivadas, arregladas, peinadas, maquilladas, ella en taconada, ¿no? Porque eso sí los tacones no lo dejo. Pues llegamos y yo que quedo así de que, dije, ¿qué es esto? ¿Qué hice? Pero son las aventuras, lo que tienes que hacer para lograr algo, O sea, ¿no? había filas y filas. No, hombre. Enorme, no eran cientos ni decenas, miles y miles y miles de gente. Era en un teatro y era como un patio grande y daba así como vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas de víbora. Dijimos, bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Y de llegar desde temprano, dijimos, vamos a llegar temprano para ser de los primeros y no vamos a aquí tanta fila. Pues llegamos y había un montón de gente y pues estuvimos ahí todo el día sin comer, sin agua, cansadas porque ni siquiera te podías mover porque qué tal si perdías tu lugar o te tocaba el primer filtro porque eran 4 filtros. Entonces ya el primer filtro nos toca casi en la tarde-noche, o sea, y se nos hizo eterno, se nos hizo noche cuando salimos de ahí. Entonces ya me toca el primer filtro y pasé, ¿no? Y dije, ches, te toca, te dan como un boletito de ver para acá o para acá, ¿no? Y ya. El segundo filtro, el tercer filtro y llego al tercer filtro. Y pasabas directamente al escenario, ¿no? Era un escenario de teatro, las luces aquí en el centro que te alumbraba toda la luz. Y lo primero que veo en las butacas ahí, en una mesa y 2 monitores, era esta conductora que era muy famosa y me acuerdo que me gustaba mucho su trabajo, Luz Blanchet. Era un ícono también de la televisión a nivel nacional, TV Azteca. Guapísima, alta, flaca, imponía. Y entonces ya pues me pongo aquí, la cámara, ¿no? O sea, ella era una de las personas que estaban estaba eligiendo. monitoreando y viendo el casting. Ya. O sea, ese tercer filtro ya era de, a ver, ya te tocaba improvisar. Era una detección de talentos, ¿no? Por así decirlo. Entonces me pongo en el centro y ya el que estaba encargado, el productor, me dice, vas a presentar un programa de entretenimiento, de juegos y así, y me da ciertas indicaciones y pues yo dije, pues, y ya empecé a improvisar, ¿no? Y ya después cuando terminé. O sea, era un programa como de niños, No tanto infantil, pero de entretenimiento. De concursos. Ya. Entonces ya empiezo, bla, 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 y luego después ya que termino, y yo, no, bien feliz. Me dice, nada más que así no era la dinámica. Y yo, ¿cómo? La muchacha es la... No, el productor, el productor. el hombre, la persona que estaba ahí. Me dice, así no era la dinámica, así no es el juego. Y yo, ¿cómo? Era un juego. Yo no los jugaba, era como un juego muy popular en el centro del país y pues yo jamás había escuchado. Y yo casi tampoco ni veía ni juegos ni caricaturas, me la pasaba jugando a las Barbies. Y ya después cuando dije, ay, no, dije, qué pena. Dije, pensé que me habías dado indicaciones y dije, por eso improvisé. Pero yo muy segura, ¿no? Improvisé. Me dice, ok, gracias, la y siéntate ahí. Voy y me siento ahí en las butacas, estaba ahí muy cerquita a Luz Blanchet y me acuerdo que volteaba y me veía y se reían, pero muy sutil. Y yo dije, si se está riendo de mí o está riendo conmigo o algo vio y me hace así. Yo dije, bueno, pues igual pasé, ¿no? El filtro. Pues no pasé el filtro, me quedé en el tercero. Te quedaste en el tercero. Sí, ya el cuarto. O sea, después de ese ya no había otro más. Ahora esa era como la selección final, por así decirlo. Había el cuarto donde ya los seleccionados, hacían interacciones. Te ponían un escenario, como si estabas el programa en vivo y había interacciones. O sea, ya Entonces, ya después de ahí, en vez de sentirme como triste, decepcionada, dije, ver tanta gente que llegaron con la misma ilusión, el mismo sueño que yo, pude avanzar y estar cerca, porque era un mundo de gente. Y los que estaban haciendo el casting éramos muy poquitos. Y dije, algo vieron en mí, a lo mejor tengo que aprender más y también aprendí de que tengo que estar enterada de todo. No era el momento, ¿no? No era el momento. Y quizá a lo mejor ¿no? en ese momento había otras personas con sí. más de experiencia y no necesariamente con más talento. Y vi algunos casting y dije, wow. Dije, ok, sí, me hace falta. Tengo que practicar más. Entonces ya, pues dije, pues regreso, pero todo pasa por algo, porque cuando regresamos a TV Azteca, terminamos
las prácticas, estaba haciendo prácticas. Terminaba las prácticas, al que semanas, meses, nos presentan así un proyecto. Ya al regreso en semanas. Ajá, y de haber concluido ya los estudios porque no te podían dar trabajo, algo así. Entonces... Tienes que acreditar ya tu licenciatura sí. como comunicóloga para que te pudieran dar a lo mejor un proyecto, un trabajo ahí en Azteca. Entonces, ya que concluimos, nos presentan el proyecto así, justo tal cual como queríamos, y aparte con las características que nosotros que teníamos, porque era un programa infantil, que yo quería hacer un programa infantil, que me quedó la cosita, era un programa de concursos, y aparte era el concepto de gemelas. Entonces quedó así, como anillo al dedo para nosotros. Era para nosotras ese proyecto. Sí. Y aprovecharon que éramos gemelas y fue ese concepto y estuvo padrísimo porque sobre todo el ganarte el cariño del público infantil es muy difícil y de verdad fue uno de los proyectos infantil que se lanzó primero en TV Azteca con nosotras y la verdad tuvo una gran aceptación, muchísimas aceptación. ¿Cómo se llamaba el programa? Ay, no quiero decir nombres. Hay marcas. No, aquí no hay problema. ¿Cómo se llamaba? Van a hacer cuentas. Sí, se llamaba Levántate y Gana con Gigante, ¿no? Cristian. Sí, era de concursos. Sí, me acuerdo. Y era los sábados, ¿no? Recuerdo que era los sábados muy tempranito, ¿no? Era los sábados en la mañana y era a nivel estatal. Entonces, como era en nuestras tiendas, que ahora son Soriana, pues hacíamos los programas ahí. En la tienda. En las sucursales. En las sucursales. Sí, no era en un estudio, no. No era en el estudio, eran en las sucursales. Y hacíamos juegos y todo involucrando pues también ahí todos los productos. Teníamos invitados de ¿cómo se llama? De artistas cantantes, de alumnos que venían y talentos, tanto adolescentes como niños. Y fue un increíble proyecto. Y después de ahí ya se termina ese proyecto y comenzamos con Mundo D, que era un programa infantil, pero un poquito ya más en adolescentes, porque ya queríamos ir como subiendo, no nos queríamos como estancar. Era como que quería hacer algo, bueno, ya lo hice, ya no me quiero estancar ahí porque yo sabía a dónde quería llegar. Entonces hacemos Mundo D, que también tuvo bastante aceptación y mucha audiencia. Y Mundo D ya no era enfocado a los niños, ¿no? Era un poco más... Entre niños y adolescentes, pero ¿no? un poquito más... Pero ya no era de concursos, ¿o sí? No, ese ya era de entretenimiento donde manejábamos música, espectáculos, donde también dimos espectáculos, cubrir eventos, cubrir conciertos, entrevistar artistas, entrevistamos un chorro de artistas. Entonces, pues también sabía di también de espectáculos, ¿no? También le manejamos tecnología, incluso deporte, también actividades de deporte, era una mezcla de entretenimiento, ¿no? Ese también duramos un par de años, también tuvo una gran aceptación, que incluso ambos proyectos llegaron a voces a nivel nacional porque llegamos a tener rating más arriba de un programa que era muy famoso en Monterrey de niños, de unos payasitos. ¿El Mundo D? Sí. Ajá, y era así como que, bueno, ¿qué están haciendo en Tijuana? ¿Qué están haciendo estas niñas? Bien, no. O sea, puso atención a nivel nacional el programa. Uh-huh. Y durante ese proyecto, mi trayecto en TV Azteca, surgen las oportunidades, ¿no? Nos invitan a mi hermana Anneli y a mí a hacer un casting masivo, pero ahora privado, a nivel nacional en TV Azteca. Privado me refiero que era no cualquiera. O sea, era como ciertas y una invitación. Sí. Y era invitación y a lo mejor me imagino que esa selección la hicieron de todas las sucursales, por así llamarlas, de que estaban a nivel nacional de Azteca. Ajá, de algunos y de talento de ahí mismo y de personas, porque me acuerdo. ¿Y fue en Monterrey o dónde? No, en México, en la televisora de la Ciudad de México, en TV Azteca. Tuve la oportunidad de viajar y conocer varias veces, ir a los estudios y a TV Azteca a nivel nacional. Fue ahí, era para el programa Top Ten, era de música y entretenimiento. Otra gran enseñanza. Buscando los conductores en ese momento. Otra gran enseñanza porque te das cuenta la diferencia de hacer televisión a nivel nacional y a nivel local y la manera de presentar la información. Entonces también, padrísimo, había un mundo de gente y conductores ahí locales. Me acuerdo que estaba Ricardo Casares y hoy se te dio como nervios, pero al momento de 3, 2, 1 lo hiciste, ¿no? Pero quien quedó fue Tania Rincón, que también hizo el casting, quien ella venía de una experiencia a nivel nacional de deportes de Fox, que ahorita está como conductora. Tania Rincón. ¿Y sigue activa? De hoy. Está en la mañana el programa de hoy en Televisa. Muy bien. Ella, junto con otro chavo.
Y también fue un gran aprendizaje. Dices, bueno, estamos cerca. Pero yo sabía que usted todavía tenía que irme preparando, ¿no? Y ya después de eso, nos invitan otra vez a mi hermana y a mí a participar en un programa a nivel nacional que era de espectáculos que se llama Caiga quien caiga, que era, pues, en la Azteca también. Ajá, pues quien estaba al mando era Pati Chapoy. Entonces, era dar, pues, noticias de espectáculos, de los artistas, de gente que venía aquí. Era prácticamente cubrir una parte de lo que hacía el programa de Pati Chapoy, pero aquí local, cuando venían, Era a nivel nacional, así como que invitaron a varios corresponsales, conductores y presentadores. Bien. Entonces mandamos la información y salía a nivel nacional, y me acuerdo que, pues, también porque me preguntaban, oye, pues, ¿dónde estás? Porque te acabo de ver en la tele a nivel nacional, ¿no? Y era el programa de Caiga quien caiga. Y me acuerdo que una vez me tocó ir a grabar mi sección allá a nivel nacional. Llegué a la televisora y te asignan, ¿no? Te asignan una maquillista, el horario, el llamado y la locación. Y era ya dentro de una locación, de un estudio. Y cuando llego, que veo a Tala Sarmiento, ¿no? Otra de las conductoras iconos de TV Azteca y sobre todo el top de Ventaneando. Llego y ella estaba dando su información, termina y que me toca a mí, de volada me pone el micrófono y yo dije, ¡ay! Dije, bueno, pero para esto yo ya venía preparada. O sea, siempre antes de salir al aire tú te tienes que preparar, nada que improvisar. A lo mejor hay cosas de breaking news que lo vas dando al momento, pero no sales al aire sin ninguna preparación previa. Entonces, yo ya iba preparada, ya tenía mi información que iba a dar y además yo en el hotel estaba ensayo en el espejo y dije, yo tengo que llegar ya lista porque no sé si voy a tener prontero, ¿no? ¿Cómo va a ser la dinámica? O sea, yo no sabía, entonces yo dije, pues yo tengo que llegar lista. Y sí, me ponen el micrófono y ni siquiera me dieron chance de respirar, 3, 2, 1, y di la información y a la primera y todo súper bien, así como ya estaba ya tal y se quedó. Yo dije, ok. Dijo, sí, una cara. Yo, pues gracias, ¿no? Y la persona que estaba ahí, el camarógrafo, me dijo, ay, muy bien, que no sé qué, ¿no? Y yo dije, bueno, ya, prueba superada. Y ya después fueron varias anécdotas, ¿no? De Azteca. Y ya después termina el proyecto Mundo D. Termina los proyectos unitarios y mi hermana se inclina más a espectáculos y yo a noticias. Entonces yo empiezo a dar el clima en el noticiario de la noche, Hechos Noche. Ahí mismo en Azteca. En Azteca, en Baja California. Duré como 3 meses, luego vino una crisis de medios, económica, y pues hubo recortes y nos tocó el recorte a mi hermana. Entonces salimos de Azteca y yo había hecho, lo último que había hecho ahí era el clima. Ya. Y de ahí ya, a los meses, me entero que hay un casting en Televisa para el clima precisamente. Y me encontré a alguien que me dijo, oye, pues ahora qué estás haciendo, ya no estás en TV Azteca. Y yo, no, pues no, ya me acabo de salir. No, pues ya no estoy. Me dijo, ay, pues que están buscando a alguien del clima, por si te interesa. Y yo, ok, gracias. Pero no lo tomé en cuenta porque en ese momento pues ya nos había surgido también otro proyecto. Y también sí me entró la curiosidad de, y si no me aceptan, qué miedo, ¿no? O sea, lo quería, pero me daba con un poco de nervios. Pues a los días me vuelvo a encontrar a la misma persona y me vuelve a decir, ¿ya hablaste? ¿Ya fuiste? Yo dije, no, esta es una señal. Entonces ya investigué, dije, pues que no tengo teléfono, ¿a dónde, no? Y total, dije, pues, ¿qué dije? Pues investigué el número de Canal 12, Televisa Tijuana, hablé y sabía pues el nombre de la productora en ese momento, que era mujer. Y le digo, habla Alice Curiel, hablo para solicitar un casting. Me dijeron que están solicitando casting del clima, ¿qué? Y me dice, ok, sí, pásame tu correo, tu número y te vamos a decir cuándo vengas. Y ya, pues me dan la fecha, voy, hago el casting y para eso era en la tarde. Llegué y también me preparé, ya tenía un poco de conocimiento dando el clima, entonces pues preparé algo básico para no entorpecer el casting, ¿no? Entonces yo ya iba preparada también, entró el casting, pero me sentía segura, o sea, sentía que... ¿Sentías que era para mí? Y antes, incluso cuando estábamos en la universidad, llegamos a ir a Televisa, y aparte que de niña quería trabajar en televisión y quería en Televisa, ¿no? Entonces llegamos antes en la universidad, hicimos una visita a Televisa porque parte de unas prácticas y tareas que teníamos que hacer. Entonces, sí, recuerdo que iban seguido, que les tocó y luego hacían, no sé si todavía lo sigan haciendo, como convención, que hacían espacio, ¿no? Sí. ¿Todavía lo siguen haciendo? ¿Todavía está activo espacio? No. ¿Ya no? No.
Ay, no, a mí me tocó nada más. Así como que lo último. Varios años, ¿no? Y estaba muy padre porque aprendías muchísimo y te das cuenta de cómo era. Una vez hasta les tocó, la otra vez estaba hablando con un buen amigo y nosotros nos tocó el programa de Adal Ramones. Ah, sí, fuimos. Y que les tocó ir a otro rollo, ¿no? Y es que antes no había, o no tenía el celular que tomaba la foto, era con rollito. La cámara, y ahí tengo las fotos. Tenemos fotos con Adal Ramones, con muchísimos artistas, porque antes de yo entrar a Televisa, yo ya conocía las instalaciones de Televisa San Ángel, porque precisamente durante esos eventos conocimos a personas que trabajaban ahí y nos invitaron. Ya. Entonces yo ya conocía, antes de entrar a Televisa, yo ya conocía a Televisa San Ángel, cuando era el boom. O sea, ahí te encontrabas a muchísimo. Ahorita ya dicen que ya no hay tanta gente. Tantos artistas o tantas producciones, pero era un mundo de gente, o sea, te encontrabas a cada artista padrísimo, ahí hacían los programas, hacían las telenovelas, si no era fuera de la locación, era ahí, y nos tocó ir al programa de Otro Rollo también, ajá, muy, muy padre. Bien. Entonces, cuando vamos de parte de la universidad a Televisa, yo iba caminando, me acuerdo, en el pasillo, el famoso pasillo que te lleva directo a los camerinos y a los estudios. Y iba con mis compañeras y le digo, yo voy a trabajar aquí. Pero me sentía tan segura que como si, no sé si en otra vida lo viví o estuve, pero me sentía como parte de. Entonces para mí realmente nunca fue como imposible, ¿sabes? O sea, no sabía cómo iba a llegar, pero yo sabía que lo iba a conseguir. Porque muchas veces quieres algo y te desesperas, y esto es de paciencia. Entonces como que disfruta el proceso, como que no estaba tan obsesionada con el final que sabía que iba a llegar, pero estaba como disfrutando el proceso y todas las enseñanzas y los aprendizajes. Cuando llegó precisamente esa oportunidad, pues yo ya traía tablas, ¿no? No llegué ya tan verde como en Azteca. O sea, ya traía tablas. Incluso después supe que me monitoreaban ahí en Televisa, porque luego pones todos los canales para ver y estar monitoreando otras televisoras, el manejo de la información, y me veían. Entonces ya me conocían. Sí, realmente casi fue como a reafirmar lo que ellos ya sabían y lo que a lo mejor tú sentías, ¿no? Porque como tú bien dices, tú te sentías muy segura y a lo mejor como ellos, pues, como ya tenías una experiencia, ya habías, no eras una improvisada donde apenas iba saliendo, ya habías tenido la experiencia de haber trabajado en 2 programas televisivos en TV Azteca y pues prácticamente fuiste nada más como a confirmar algo, ¿no? Exacto. Sí. Y fue muy chistoso porque cuando hago el casting, después me dicen, es que ya tenemos a alguien. Y yo, ¿cómo? Entonces, ¿para qué me hicieron el casting? Dijo, no, es que o sea, ya se supone ya tenían a alguien. Ajá. Ah, ya. Y me dice, no, es que nos gustó tu casting y te queremos a ti. Ah, en Televisa te dijeron. Ajá, la persona que me entrevistó de recursos humanos. Y le dije, pues si ya está bien, ¿qué voy a hacer? Me dijo, bueno, lo que te ofrecemos es que te vengas con nosotros y aprendas otras cosas, aprendas algo de noticias, el mes de asignación es donde llega toda la información de los reporteros, lo que estás monitoreando a nivel nacional e internacional. Entonces aprendí de todo, o sea, aparte me gusta siempre estar involucrada en todo el proceso, y es importante porque es la manera de forma que vas aprendiendo, y sobre todo al momento si tú quieres hacer un reportaje, si quieres dar una noticia, si quieres ser presentadora de noticias, pues ya tienes todo el conocimiento. Entonces me dicen, y cuando se vaya de vacaciones, porque eran 2, un hombre y una mujer, una mañana y una tarde, el clima, cuando se vayan de vacaciones o si se llega a enfermar uno, pues tú entras al quite, ¿no? Y yo le dije, pues déjame pensar. Todavía le dije, déjame pensar, porque yo ya quería directo el puesto, ¿no? Entonces ahí cuando te das cuenta, a ver, no. También tienes que ir escalando y las oportunidades también se van dando. Dije, ok, el chiste es estar y cuando surja la oportunidad, ahí entro. Entonces dije, no, pues sí, entonces ya firmé y todo, y me entrevistó el licenciado Ricardo Azcárraga, pariente del jefe, que era el director en ese momento. Ay, no, le tengo un gran agradecimiento, y si llega a escuchar esto, le mando un fuerte abrazo, un saludo, porque fue una de las personas, era un gran jefe, era un líder. Tenía un trato con el personal tan humano, estaba involucrado en todo, tenía muchísimo conocimiento y confió en mí. Fue de las primeras personas que me abrió las puertas de Televisa, confió en mí y me lo dijo. Y aparte me apoyó mucho. Él fue el que me vio las tablas que yo quería, el momento de oportunidad para pasar como presentadora de noticias en
porque cuando empecé a dar, bueno, déjate cuento. Cuando yo entro como mesa de asignación y la primera persona que recibe, súper amable, Cristina Covarrubias, bien linda. Y después, bueno, fueron, pocos meses, yo creo que mínimo 3 meses o menos, que se enferma la conductora del clima y me dicen, y fue de un día para otro, era el viernes y me dicen, al lunes vas al aire porque se enfermó. Y yo no sabía nada, todavía no me habían enseñado nada de que era el weather, que era el sistema de ese momento, que estaba increíble ese sistema. Entonces yo no sabía nada y la persona de gráficos me enseña lo básico, ¿no? Y me dije, vete por lo básico para que no vaya a haber errores. Entonces empiezo con lo básico y me presenté y recuerdo que todos me felicitaban porque dijeron, ay, wow, o sea, ya tenías experiencia. Y yo, sí, vengo de tenía 3 meses de clima y pues me ayudó muchísimo, no sabía tanto en ese momento, pero sí traía un poco de las bases. Y conforme estuve en la sección del clima del Centro Meteorológico de Notivisa, pues aprendí muchísimo y cuando entré a Azteca yo dije, voy a quedarme a trabajar y voy a hacerlo mejor y voy a hacer lo mejor posible. Y cuando entré cuando me dieron el puesto de presentadora de clima, dije, voy a ser la mejor conductora del clima, porque además tenía nada más como 2 intervenciones, eran 2-3 minutos. Sí, querías dar Entonces todo. voy a dar lo mejor en esos minutos, ¿no? Es como cuando es vas al cine, ves una película y quien se roba la actuación es el coestelar y no el estelar, ¿no? Entonces dije, quiero hacerlo mejor. Entonces eso también, y aparte te lo va exigiendo la dinámica y el día a día, las prácticas y las noticias. Entonces si no te pones al día y no te actualizas y no mejoras, te estancas o bye. Entonces yo lo que hacía era, llegaba a mi casa, para esto era comía, desayunaba clima y monitoreaba a los que daban pronóstico del clima. Entonces yo llegaba a mi casa, estudiaba el vocabulario, estudiaba todo lo relacionado al clima, me quedaba a practicar los mapas, es porque tenía que editar los mapas, yo hacía los mapas, los dejaba un día antes para que no me agarrara las prisas, porque a veces había noticias relacionadas al clima que eran de última hora y yo quería ya tener como que preparado, y me quedaba horas después de que ya salía de trabajo o cualquier momento que tenía, me ponía a practicar, incluso en el background, que es el verde donde das el clima, de donde tienes los monitores, porque si no sabes, no practicas, te pierdes y se nota lag. Entonces me ponía a practicar con el movimiento, cómo tenía que ser, Aprendiste. que el aparato que tienes para el clima, que no se note que lo tienes y así, ¿no? Entonces ahí fui aprendiendo mucho y creciendo. Y me gustaba siempre dar como el plus, darle ese toque, porque muchas veces unos piensan, dar clima es bien fácil, dar numeritos, ¿no? O es sol, nube, lluvia, no. O sea, el clima realmente parte importante y fundamental de las noticias. A lo mejor aquí en México no lo toman en cuenta tanto, pero como estamos en la frontera y vivimos en Estados Unidos, siempre la referencia que me hacían era la comparación de Estados Unidos, los programas de televisión en San Diego, que también veía cuando estaba chica, me gustaba mucho, o otras televisoras hispanas como Telemundo o Univisión. Entonces, cuando yo empiezo a ir avanzando en el clima, empiezo a meter información relacionadas con noticias relacionadas con el clima, o por ejemplo, si estaba lloviendo, hacía todo un proyecto, ¿no? Eran como slides relacionado con el clima, la niebla, el cierre de aeropuerto, el viento. Entonces podía sacarle mucho jugo. Tú sacabas hacías toda una secuencia de qué es lo que iba a pasar. Sí, yo lo hacía todo. Tenías todo. un día donde iba a llover mucho, cuestiones de esas. Y ¿cuántos años estuviste? Ese yo lo hice ahí, ¿eh? Y eso fue por mi cuenta, nadie me dijo cómo hacerle. ¿Cuántos años estuviste dando el clima? 5 años. 5 años. 5 años. Pues 5 años entraste prácticamente. Ahora, en esa transición donde ya te quedaste tú como la titular del clima, ¿cuánto tiempo duró? Fue muy poquito también. Fue poco también. Sí, la verdad. Casi fue sí, como un filtro, ¿no? Sí, entonces 5 años. Y luego ya te sale la oportunidad para ser conductora de noticias, ¿no? Así es. Pues precisamente ahí el director que estaba en ese momento, el licenciado Ricardo Azcárraga, después me enteré, porque yo estaba trabajando, ¿no?, en la computadora y en el clima, y de repente empiezan a llegar los conductores y que en ese momento, que la verdad fue, para mí la mejor época, era la época de oro, ¿no?
Me tocó así como lo último, la época de oro del periodismo y de aquí en Baja California con grandes compañeros y periodistas y conductores, con Alfredo Álvarez, con Cristina Covarrubias, con Cantúa, con Alejandra Gagiola, mi amigocha, Karina Muñoz, Odilon García, los hermanos Yemen, Carlos Melo. Sí, realmente todos ellos han sido referentes, sí. Todos han sido referentes de aquí de Baja, ¿no? Eran los que, digo, ya la mayoría. Las redes sociales. Sí, de hecho es un tema que me gustaría también platicar. Cómo ha ido cambiando, porque todos esos son íconos de aquí de la región de Baja California, donde fueron pioneros, por así decirlo, en las televisoras, y de donde prácticamente ya ellos se cambiaron a otras plataformas ya más independientes, ¿no? Que también es otra forma de que cómo la comunicación se ha abierto, donde antes tenías muy pocos espacios para poder desarrollar tu carrera profesional, y esos espacios eran muy reducidos. A ti te tocó vivirlo en esos castings, y ahora con esa transición de las redes sociales, que hay muchos muy buenos elementos. Hay unos que ya vienen, por ejemplo, en el caso a mí me gusta ver mucho a Adela Micha. Sí. Digo, es una señora con una gran trayectoria y aparte un estilo muy peculiar, ¿eh? Y es un estilo muy peculiar, y las noticias, en los reportajes y las noticias, y ahora ya tiene también ella un podcast donde pues entrevista a todo tipo de personajes a nivel nacional, internacional. López Dóriga, Carlos Loret, y les va mucho mejor. Les va, seguramente sí. Entonces, ahora, esa transición, a ver, ¿cómo se da la oportunidad de la... Pues te digo, cuando yo empecé a meter información relacionada también de noticias, pero del clima, me acuerdo que me empezaron a dar más espacio y más información del clima. Digo, de noticias, por ejemplo. Si había llovido muy fuerte, había un sismo o algo relacionado, me lo daban a mí que yo lo dijera. ¿Por qué? Porque el director había dado la instrucción de que me apoyaran y que me comenzaban a dar más información, porque me había dado... me había visto con mayor potencial para dar noticias y que había superado las expectativas que él tenía. Entonces, de repente todos empezaron así como muy amables, y lo que te ocupes, y lo que necesites. Yo dije, ay, bueno, pues me llevo bien con ellos y tengo buena relación. Pues dije, ay, ¿qué les picó, no? Y ya después me enteré de eso que me dijeron. Entonces, pero sale, a mí me tocó los últimos años del director Ricardo Escarraga, sale, él se va y se queda en su lugar la Katia Bustillo, que también la adoro, la aprecio muchísimo. Le mando un gran beso y un gran abrazo, porque ella fue quien me dio la oportunidad. O sea, pero ella ya me conocía de antes, o sea, había visto mi trayectoria. Y ella salió de Televisa también. Sí, y fue la primera mujer que fue directora de Televisa Canal 12. Entonces un día me recuerdo que venía al gimnasio y iba para mi casa, porque yo entraba en la tarde, siempre estuve el horario de la tarde, de las 3 a 10, 11 de la noche, hasta 12, ¿no? Dependiendo. Me habla Miguel Larre y me dice, oye, Lali quiere que hagas casting para el programa de la mañana, ¿no? Porque se había salido la conductora de ese momento. Y yo, ok, ¿y para cuándo? Y no, pues ya me dio fecha, ¿no? Y yo dije, sí quiero, pero ¿a qué horas tengo que entrar? A las 5 de la mañana. Y yo, ¿qué? Y así como que mi mente fue, ay, pero siempre estaba en la tarde, soy bien dormilona, ¿cómo lo voy a hacer tan temprano? Me tengo que levantar a las 3, ¿no? De las 3 de la mañana, 3:30, 4 de la mañana. Y fue un gran reto, porque dije, a ver, no voy a dejar pasar la oportunidad por un cambio de hábito, ¿no? Y yo dije, claro, hice el casting y mira que me quedé. Hicieron otras personas el casting y hice casting, no fue por, ¿verdad?, su influyentismo ni nada, no, hice el casting como debía de ser y me lo daron. Y así comencé. Así como, ya dando las noticias. Ahora, ¿cómo ves a los nuevos personajes que han surgido también? Porque digo, tú traes una trayectoria en televisión, de carrera de comunicación. Digo, también hay otros personajes, tanto a nivel local como a nivel nacional, de que también ellos ya optaron por ser más independientes y empezar y abrir sus propios canales, entre muchos periodistas también, no nada más de comunicación. Pero ya hay algunos que también fueron ganando terreno, improvisando, y no, a lo mejor no traen ese background de ser comunicólogos o de otras carreras. Mientras tengas, yo creo que el talento, o las personas tengan el talento y estructuren y articulen bien su mensaje, pues creo que es una muy buena forma. Ahora, los medios de comunicación, históricamente, es un medio de información, es una forma de comunicar y de informar, pero también es un medio de manipulación, por muchas razones, ¿no? Entonces,
¿Cómo ves ahora todo panorama que se está viviendo? Porque yo siempre he dicho que en tiempos difíciles como los que estamos viviendo en el país, los medios tienen una gran responsabilidad, Claro. Tanto en la información como en la desinformación. ¿Cómo ves ahora las plataformas, tanto a nivel redes sociales, en digitales? ¿Cómo ves a las televisoras hoy en día? ¿O cómo ves el mundo de la comunicación hoy en día, hoy 2025, con tantos cambios que ha habido? Híjole, pues ha cambiado muchísimo y yo que he tenido la experiencia en los medios de comunicación y sobre todo en televisión, ha sido un cambio radical. Yo no sé si lo esperábamos o no, pero todos nos hemos tenido que adaptar de manera rápida en un abrir de ojos. Las redes sociales han venido a cambiar las reglas del juego, de transformar de cómo se comunica la información y cómo sobre todo consumimos la información. Porque creo que uno de las piezas claves que ha afectado a los medios de comunicación no solamente es la tecnología y las redes sociales, sino eso es lo que dices, la desconfianza que ahora sienten muchos consumidores de información ante los medios tradicionales, ¿no? Desconfianza o en este caso, pues nosotros como ciudadanos, lo que consumimos la información, o sea, ya tienen, tú percibes como una desconfianza de los... No todos, algunos o la mayoría, pero es un impacto no solamente en México, en Estados Unidos y global. Entonces, creo que ese punto vulnerable, la llegada de la tecnología y las redes sociales, acaparó la atención de esa audiencia que se sentía a lo mejor defraudada, que quería ver información más auténtica, más leal, con mayor conexión, de ver las cosas realmente y decir las cosas realmente como estaban pasando en el mundo. Porque sí, las redes sociales han venido a cambiar las reglas del juego, de la forma de cómo se comunica la información, de cómo se informa, de cómo se produce, de cómo se consume, de cómo se mantiene y cómo llega al público. Porque cuando antes los medios de comunicación llegaban a un cierto público, a un cierto sector, lo están perdiendo. Y es eso, es por este cambio, esta evolución en la era digital, donde nos guste o no, las redes sociales y las plataformas digitales se han convertido en un medio importantísimo de comunicación. También es un medio de comunicación que se tiene que hacer también con responsabilidad, porque ahora todo el mundo parece que se hizo muy popular, que todo el mundo ahora puede ser presentador de noticias o dar información, porque pues tiene el teléfono y lo da, y es válido, siempre y cuando lo hagas con responsabilidad. ¿No? Sí, ese es el gran vamos, el reto y donde cualquier persona puede ser un informador, ¿no? Entonces, hoy en día también el tema de los podcasts me incluyo, ¿no? O sea, pero cuando hay cuando tienes una sensación Sí. o tienes alguna curiosidad de involucrarte e interesarte por ciertos temas, está bien y sí creo que también va encaminado mucho al que hoy en día, gracias a que a la tecnología, porque la tecnología ha avanzado y hay muchas cosas muy, muy, muy positivas, la gente quiere consumir noticias más auténticas o más reales, ¿no? Que es lo que realmente está pasando en nuestra ciudad, en nuestro estado, en el país, en el tema político, en el tema deportivo, en muchos aspectos de la vida. Lo único que yo diría, o a lo menos es que todos los que están informando, los que están allá afuera trabajando desde ese medio, pues que lo hagan con una gran responsabilidad, ¿no? Que lo hagan con una gran responsabilidad de poder informar lo que realmente está sucediendo, porque sí es muy, muy fácil cambiar o distorsionar esa información. Claro. Con el fin de tener mayores vistas, de vender o alcanzar una cierta popularidad que cada quien va eligiendo su estilo, ¿no? Sí, y tiene un gran impacto en la opinión pública, tanto el poder que tienen los medios tradicionales o en la televisión, que es mi experiencia, pues no solamente transmites noticias o das información, también lo que dices, como lo dices, impacta y puede tanto construir o destruir la vida de una persona, de una comunidad. Y lo mismo puede suceder en las redes sociales. Y lo que ha pasado también que de repente dices, ay, qué talento tiene este chavo y no es periodista, pero ve un punto de vista diferente a la que a lo mejor no se toca en los medios tradicionales. Ojo, pero yo sí insisto que los que tenemos la experiencia en los medios de comunicación, que estudiamos algo de periodismo y que tenemos ya una trayectoria, tenemos también ese plus
y la debemos de aprovechar porque eso va a marcar la diferencia, porque va a haber un momento en que pues, las personas que están consumiendo también información en redes sociales van a querer contenido de valor y van a estar filtrando la información y las personas que sí quieren ver, que no quieren ver y que quieres consumir y que no quieres escuchar y qué temas quieres ver. Ahora con esta era digital, como ya decías, los news influencers o también conocidos como influencers de noticias, influencers de información, sí, unos son periodistas independientes y otros no, como decías, son creadores de contenido, pero que precisamente han ganado esa confianza, esa lealtad del público que ha perdido un poco a lo mejor los medios tradicionales y que con ellos se sienten más conectados. La conexión, información en tiempo real, la credibilidad, que ya te puedes informar de manera inmediata por la rapidez con que surge la información, pero también es un hilo muy delgado porque tienes que tener la responsabilidad de saber que si tú vas a hablar un tema, tienes que tener el conocimiento y también la responsabilidad de haber investigado y no que y incluso se profundice más la información y a lo mejor en tanto en los medios tradicionales ha quedado un poco a la superficie que me tocó la experiencia o que se tocan temas de ciertos temas que no se pueden tocar o que no puedes hablar de ciertas cosas, de ciertos servidores públicos, de cierta política, entonces no hay tanta libertad de expresión. Y entonces acá en las redes sociales es como más libre, ¿no? Ya. Puedes dar tu opinión, no hay censura, que lo quieren hacer en México y en Estados Unidos, pero están acaparando mucho la atención del público, de la audiencia y también a nivel global. O sea, Sí. esto está impactando a nivel Incluso global. también creo que influye mucho el cambio generacional, ¿no? Sí. Porque nosotros, por ejemplo, yo soy de los 80, yo nací en los 80s, y pues lo que nosotros crecimos consumiendo las televisiones, la radio, en algunos programas, radio, televisión y periódicos, ¿no? Que realmente esos eran los medios donde nosotros nos enterábamos de las noticias. Yo me acuerdo, digo, como sabes, siempre me ha gustado mucho el box y yo me acuerdo que todas las semanas compraba el Esto, y así es como yo me enteraba qué es lo que estaba pasando del mundo de box. Y hoy en día prácticamente me entero al día, ¿no? Lo que es lo que está sucediendo en el mundo deportivo, ¿no? Entonces eso ha cambiado muchísimo. Ahora, durante todos estos años que has trabajado ya más de 15 años en los medios de televisión, ¿no? De experiencias que has tenido tanto en nivel nacional también de ir a participar, y ahora ya como en tu última etapa como conductora de noticias, ¿qué impacto has tenido? ¿Qué te ha dejado la comunicación? ¿Alguna noticia, algo relevante que haya tenido en tu carrera donde haya sido un parteaguas para ti? Sí, y antes de pasar a esa pregunta, quería cerrar el capítulo que estábamos hablando del cambio de las redes sociales y cómo ha transformado el consumo de lo que vemos y lo escuchamos. Nos estamos enfrentando a un cambio no solamente global histórico, ¿no? La humanidad y que estamos siendo testigos y que además es importante mencionar que estos nuevos líderes de opinión están jalando audiencias con mayor credibilidad y han sido parte importante en decisiones fundamentales de políticas y sociales. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones Pew de Washington, D.C., que se dedica a investigar problemáticas, tendencias, reveló una información muy interesante que decía que la audiencia, o sea, el público, cree más ya en estos líderes de opinión de las plataformas digitales que en los medios tradicionales. Decía que 1 de cada 5 estadounidenses se enteran de la información a través de las redes sociales, sí, y cada 10 confiaban y veían noticias en plataformas digitales con estos líderes de opinión que tenían edades entre 18 y 30 años, que es lo que estamos viendo, y también edades entre 40, 50, con un porcentaje del 26%, y ya más del 60%, del 60 años, un 15%. Entonces, ¿qué te indica? Que tanto los jóvenes como los adultos están consumiendo información en redes sociales, pero son esas nuevas generaciones, o la generación Z que le llamamos, quienes están consumiendo la información y que también se quieren informar de una manera más fácil, rápida y clara, ¿no? Sin perder el sentido de responsabilidad y empatía social. Ya.
Bien, bien, bien. Y hablando y regresando a la información que me dijiste, a la pregunta que me hiciste de qué cobertura, Digo, ¿qué impacto ha tenido? Digo, ya tienes una gran experiencia en televisión, te ha tocado estar en diferentes posiciones, tanto en tu programa de cómo fue ese proceso de empezar tu carrera con un programa infantil y luego un programa de adolescentes y luego en el clima y luego ya en noticias y ya tú estuviste en las dos televisoras. ¿Qué impacto ha tenido en ti todos estos años? Híjole, En la comunicación y sobre todo si hay alguna noticia que te haya causado algún impacto distinto, ¿no? en cuanto al impacto de algunas coberturas o noticias que me tocó dar o cubrir, sí, creo que eran más relacionados con feminicidios, con eventos que están relacionados, involucrados menores de edad, niños y niñas. Híjole, eso me llegaba muchísimo de las causas sociales, de las injusticias. Y como tú como presentador, o conductor o periodista te debes de mantener pues recto con un temple, ¿no? No te puedes quebrar, pero no puedes dejar de no sentir. Y eso es lo que se ha perdido un poco, ¿no? Siento, ¿no? En las medios de comunicación, la empatía, ese valor de comunicar con empatía, con ese sentido humano y social, porque también no solamente damos noticias, también hacemos un servicio. Entonces, creo que ese lado y ese tipo de coberturas son los que me llegaban muchísimo. De experiencia en mi trayectoria, pues fueron muchísimas, pero creo que más el no perder precisamente eso, la capacidad de asombro. Por eso insisto mucho en mantener esa esencia del periodismo. No importa si eres o no periodista o si vas a comunicar en las redes sociales, pero no pierdas esa sensibilidad, de empatía, de valor, de responsabilidad, de credibilidad, porque luego con la rutina y ahorita en un contexto, ¿no? Que estamos viendo, de repente escuchamos o vemos noticias que parecen normal, las normalizamos, por ejemplo, el tema de la inseguridad. No quiero abundar mucho en temas muy específicos, pero ya, pues uno más. O sea, es normal cuando no es... Es muy triste. Exacto. Honestamente es muy triste. Desde el medio, entonces no. Sí, es muy triste. Yo insisto que tenemos que rescatar esto. Sí, muchísimo. Ahora, digo, sé que también hay una especie de premios, ¿no? También hay premios de los Emmy sobre el tema de periodismo y de comunicación y toda esa parte. Fuiste ganadora, ¿no? En un año que fue el 2021. En un año otra vez crítico. 2020, 2021. Sí, durante la pandemia. Fue en la Bueno, el proyecto lo hizo en el 20 y la premiación fue en el 2021 durante la pandemia porque pues se paralizó todo. Sí. Incluso los medios de comunicación. O sea, era poco personal, y aparte la forma también, nos enseñó que la forma también de comunicar fue diferente, porque ahora empezamos a usar más precisamente las redes sociales. Y hacías entrevistas en Zoom, porque no podías salir a la calle, porque no podías tener como el contacto por regla, ¿no? Con las personas. Entonces, como siempre, mi propósito fue como el sentido social humano. Yo dije, es que algo tengo que hacer, como que ser la voz, ayudar a alguien, dar mi granito de arena, poner mi semillita de lo que estaba sucediendo, que estaba impactando pues a todo el mundo. Y dije, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo hacer algo que llegue a la gente y se sientan identificados y que no se sientan solos porque no te podías comunicar, ni hablar, ni ver a nadie? Entonces empecé a decir, ¿qué hago, no? Y aparte no podía salir, no podía ir a ningún lado, entonces me enfoqué y me centré, llegaba a mi casa, trabajaba, y a mi casa y trabajaba. ¿Y qué hago? Y me empecé a dar cuenta que tenía conocidos, incluso primos, amigos, que de repente veía o me contaban de lo que estaban viviendo. Dije, claro, eso tengo que contar, lo que está sucediendo y cómo cada persona en diferente punto del país está viviendo la pandemia. Tenía una prima que vivía en Suiza, una amiga en Nueva York, un primo en Inglaterra, otro conocido en Japón, otro en España, en Francia, Italia, y así. Entonces dije, tengo un oro aquí. Dije, ¿qué hago con esto? Y pues contar una historia. Que dije, bueno, ya sé qué voy a hacer. El diario de una pandemia. El diario de una pandemia. COVID-19, ¿no? El mundo se paraliza. Entonces así empecé mi proyecto. Un reportaje que hiciste. Un reportaje especial. Entonces dije, lo tengo que hacer diferente porque
veía otros proyectos que era así como en Zoom. Dije, no, eso como que siento que no conecta, tiene que ser algo más real que la gente está viviendo. Y yo me comunicaba con ellos o muy noche o muy temprano porque por el cambio de hora, ¿no? Entonces yo iba a trabajar y ya que regresaba, comunicaba con ellos. Duré como varios meses, más de 3 meses, este, tratando de tener la información en tanto preguntas que yo les dije que quería que me hiciera en su video, y todo fue con celular ellos, todo fue lo grabaron ellos con celular. Imágenes que yo quería para mí, o sea, no quería agarrar imágenes de otro porque pues tampoco es estético. Tenía que tener mis propias imágenes. Entonces ellos me iban dando la información y los videos y sus entrevistas en el tiempo que ellos podían, porque tampoco en otras partes, por ejemplo, no sé, en Inglaterra, en Francia, en la mayor parte del mundo no te dejaban salir, nada más tenías un día para ir a hacer tus compras. Entonces en ese tiempo, y les agradezco muchísimo a las personas que también participaron y me dieron su confianza de contarme su historia y ser parte de este reportaje especial, porque cuando salían, pues me grababan cómo estaba el súper, cómo estaba en la calle, incluso hasta se arriesgaban. Entonces, todo lo hice en un proyecto, lo fui contando, le metí información, datos, fue muy completo y duré muchísimo con ese proyecto. Salió al aire, pero hubo ciertas cositas que no me quedé a gusto, que yo vi que había por ahí algunas cositas técnicas que dije, no. Entonces, ahí lo presenté en 3 partes porque era muy largo. Tenía muchísimas historias. Agarré, ya después seguía el año, la pandemia, y ya se cuenta que fue un círculo, un cierre de ciclo, porque como empezó, terminó. Entonces, como no me había quedado conforme con que había quedado muy para el proyecto, que incluso me acuerdo que me felicitaron, y como tenía la idea de meterlo a participar en los premios Emmy, lo quería hacer tal cual como yo quería, ¿no? Entonces, ya cuando viene el cierre de año era casi igual, y a los mismos historias que me habían gustado les volví a pedir otra vez información. Entonces fue como un cierre de siglo, un complemento, y duró casi, fíjole, pues prácticamente todo el año la investigación. Digo, las hojas fueron enormes, parecía Todo un año. ¿Para cuánto duró? ¿5 minutos el reportaje? ¿Cuánto duró? No, como 15. 15 minutos. Sí, Bien. Todo un año de trabajo se vio Sí. y se vio. Sí, yo decía, por favor, Dios, sí. ¿Y qué otros premios te ha tocado recibir? Que valga la pena, porque, espérame, porque pasaban cosas que parecía que eran trabas. Sí. En cuanto a la edición, en que no, porque no hay tiempo, somos pocos, el productor, el editor, no, dije, por favor, dime que eso vale la pena, muéstrame que esto está valiendo la pena. Y sí. Entonces ya es cuando llegó la premiación, que fue el siguiente año, yo estaba cubriendo incluso el Noticiero de la Noche, el señor Fernando del Monte, y era digital la ceremonia porque todavía no se podía hacer eventos masivos ni presencial, y ya redactando me di cuenta que había ganado, entonces, y grité, lloré y todo. Perfecto. Y este otro premio viene porque pues me contactan y me invitan a ser parte de esta premiación por mi trayectoria, que es Forjadores de México. Forjadores de México. ¿Y ese premio de dónde, de qué organización viene? Es a nivel nacional. Así se llama la organización, Forjadores de México. Ajá. Ya, ok. Y va para todos los medios televisivos también, televisión, periodismo, radio. Ah, bien, perfecto. Bien. Sí. Ahora me gustaría terminar y empezar con una tradición, y quiero empezar contigo, porque han venido personas con diferentes carreras, en diferentes rubros, diferentes temas que son muy interesantes, que dejen como 2 consejos puede ser para la población o para las nuevas generaciones que se quieran dedicar a la comunicación, puede ser una u otra. 2 consejos que quisieras darle, ya sea tanto a la población o a las nuevas generaciones de comunicólogos que quieran incursionar en este camino, de acuerdo a la trayectoria y la experiencia que tú has tenido. Híjole, yo puedo decir que la tienen un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé, el círculo era muy pequeño. Entonces no todos tenían la oportunidad de hacer realmente lo que querías. Tú te diste cuenta y tú te dabas cuenta que los estudiantes que habían estado contigo estudiando la misma carrera, pues no tenían, ¿no?, lo que a lo mejor nosotros pudimos lograr. Que ahorita se abran
a muchas posibilidades, que abran su mente, que abran su misión y que detecten cuál es el futuro que nos está marcando la tendencia global y la tecnología, no solamente en el área de comunicación o periodismo o medios de comunicación, en todas las profesiones. Entonces, hay una tendencia por ahí y todo va relacionado con la tecnología, que ahorita tiene un abanico de posibilidades donde pueden expresarse y mostrar su talento, porque tanto lo puedes hacer como un medio tradicional que la televisión, que me encanta, y también las redes sociales. Y incluso lo puedes combinar, pero siempre y cuando sí les voy a recomendar que lo hagan con muchísima responsabilidad, porque lo que nosotros decimos a través de la televisión, de los medios o las redes sociales impacta muchísimo y puede dañar a una persona. Entonces, hay que construir, hay que mandar mensajes positivos, hay que tratar de ser un mejor mundo. Sabemos que siempre hay noticias malas, también hay que darlas, pero siempre está la forma de cómo las narras. Entonces, hay que rescatar eso, la credibilidad, la objetividad, la precisión, sobre todo la veracidad de la información, porque ahorita se puede confundir, puedes informar o desinformar, o por la premura de la información, quieres sacar rápido la noticia y después ya están los medios o otras, bueno, más que nada en redes sociales, tratando de justificarse y de actualizar la información, dando disculpas porque dieron un mal dato. Entonces, están las dos formas, o sea, también tanto los medios tradicionales son buenos como las redes sociales ahora, la forma de comunicación y consumir noticias, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Y que luchen muchísimo por sus sueños, que no se dejen, que no se dejen que los demás o la gente que te rodea te diga que no puedes, porque sí se puede. Muchas veces crecemos con esas ideas negativas, ¿no? Que nos van inculcando esos patrones, esos hábitos, y eso te marca cuando uno va evolucionando. Por eso al principio mencionaba la importancia de escuchar y que la gente que está a tu alrededor te dé también mensajes positivos de aliento, ¿no? Y que lean mucho. Mucho, se preparen, que se estén actualizando constantemente, que luchen por su punto de vista, que ahorita es muy importante, pero con responsabilidad, y sobre todo que no se rindan. Ese es uno de mis lemas, que no se rindan, que confíen en ellos, que sean auténticos, porque muchas veces y ahora con las redes sociales quieres como aparentar o ser o tratar de formar parte de una comunidad o un estereotipo. Lo que a veces no te gusta es lo que es tu poder. Entonces, desarróllalo, porque eso te va a ayudar a ser diferente aún más si quieres empezar en las redes sociales, empezar a comunicar. Y que en sus manos está su futuro, porque ellos son los escritores de su propia historia. Que no se rindan. Perfecto, pues ya lo tienen ahí para las nuevas generaciones, los nuevos chavos o las los nuevos talentos que van a ir surgiendo, que seguramente hay allá afuera. Porque ahora puede ser comunicólogo o no comunicólogo, ¿no? Entonces, creo que hay otras carreras también que son afines, porque también yo soy abogado y he escuchado muchos abogados que también han hecho esa transición. Que mientras tengas una forma de transmitir tu mensaje de una forma profesional, creo que vas a tener una buena oportunidad allá afuera en el camino. Entonces, y ahorita ya las profesiones se están mezclando, claro. Y también a través de los medios digitales. Sí, correcto. Entonces, aquí lo importante es hacerlo con propósito. Con propósito. Bien, pues muchas gracias, Lizeth, por acompañarme, gracias por aceptar la invitación, platicarnos de tu trayectoria, de tu camino, cómo fuiste incursionando y creciendo en el medio de televisión. Y ahora ya con una nueva etapa, con nuevos proyectos en camino. Te felicito y te deseo mucho éxito. Muchas gracias, Lizeth. Muchas gracias. Vienen cosas grandes. Sigan al pendiente de lo que voy a estar haciendo a partir de este 2025 a través de mis redes sociales. Lizeth Curiel. Compartan este podcast. Y también todos, porque de verdad es increíble este proyecto. Te felicito. Gracias. De verdad, te felicito muchísimo. Sé que es un proyecto que tenías en mente y te deseo muchísimo éxito porque han venido personas que están aportando muchísima información de alto contenido de valor. Así es que compartan. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.